¿Te gustaría saber cómo curar la sarna roja en los perros? Esto es, la temible Demodexia canina causada por el ácaro Demodex canis. Hola, mi nombre es José Arca, soy médico veterinario de pequeños animales y en este video quiero contar sobre un tratamiento que me ha dado muchas satisfacciones. La información que voy a revelarte será de gran ayuda. Voy a compartirte cómo puedes curar fácilmente y en tu casa la sarna roja o Demodexia canina. Este tratamiento que voy a recomendarte lo he usado y lo uso diariamente en muchos pacientes. Si te interesa conocer este medicamento y su forma de uso, quédate a ver este video hasta el final. Vamos ya mismo con toda la información. Vamos a ver cómo curar la sarna roja por Demodex en perros, con un tratamiento muy simple en casa y al alcance de todos. La sarna demodésica, conocida también como demodexia, demodicosis o sarna roja, es una enfermedad inflamatoria de la piel producida por un ácaro que se llama Demodex canis, el cual estás viendo en esta imagen. Tiene forma de habano o cigarro con 4 pares de patas que vive normalmente en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas de la piel de todos los perros. O sea, es un habitante normal de la piel, pero por distintas causas como estrés, bajas defensas u otras enfermedades, un número mayor al normal de estos ácaros puede invadir toda la piel del cuerpo del perro. Es la enfermedad cutánea más importante de los perros jóvenes y su forma generalizada ha sido causa de muerte y eutanasia de muchos perros. Afecta a todo el organismo del enfermo y produce una gran diversidad de signos clínicos y lesiones en los distintos pacientes. En realidad no es solo una simple sarna, sino que es una enfermedad cutánea parasitaria e inmunológica muy compleja, que de no ser tratada correctamente puede llegar a causar la muerte de muchos perros o un sufrimiento crónico de por vida. Lo ideal para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad es realizar un raspado de piel y observarlo al microscopio, donde veríamos una imagen como la que puedes ver aquí en el centro de la pantalla. Aunque con experiencia, con práctica y luego de ver miles de perros, muchos veterinarios podemos llegar a diagnosticar la demodexia canina solo por los síntomas, sin necesidad de realizar este raspado. Aunque siempre hay casos dudosos o poco claros, donde se hace imprescindible realizar esta prueba diagnóstica para encontrar el Demodex. La sarna demodésica puede presentarse de dos formas clínicas. Primero, la forma localizada. En la demodexia localizada, las lesiones son leves. Vemos zonas sin pelo, normalmente en la cara y en los miembros anteriores. En muchos casos, desaparecen estas zonas en forma espontánea. No suele haber picazón o es mínima. Los casos de demodexia localizada tienen un buen pronóstico. Muchos suelen resolver espontáneamente, con poco o ningún tratamiento, pero un 10% de los casos puede pasar a la forma generalizada, que es la más grave de las dos. La forma generalizada se presenta con muchas zonas sin pelos, muchas costras, descamación, dolor, infecciones bacterianas secundarias, fuerte olor desagradable y mucha picazón. En esta foto vemos dos casos de demodexia generalizada. Y ahora sí, vamos con el tratamiento que quiero recomendar. Un tratamiento que está al alcance de cualquiera, sumamente simple y fácil de llevar a cabo. Lo puedes hacer sin salir de tu casa. Entiende por favor que este no es un tratamiento natural ni gratis. En realidad, nada en la vida lo es. Siempre alguien debe pagar. Voy a recomendarte un producto bastante novedoso, sumamente efectivo y eficaz para eliminar no solo al Demodex canis, sino que además te permitirá tratar o prevenir también otros problemas muy importantes de la piel del perro. El medicamento que vengo usando desde el año pasado con excelentes resultados y que hoy quiero recomendarte es Sarolaner. Sarolaner es Simparica de Zoetis, lo mejor contra los ácaros del perro. Existen 3 tipos de ácaros de importancia clínica en el perro. El Demodex canis de la sarna roja o demodexia, que es el que estamos mencionando en este video, el primero de la izquierda,
Luego en el centro pueden ver el Sarcopte scabiei, de la sarna común del perro. Y finalmente a la derecha de la pantalla el Otodectes cynotis, de la sarna otodéctica o sarna del oído del perro. Estos tres tipos de ácaros son eliminados completamente con el uso de Simparica. Y esto es grandioso. Han pasado muchos años hasta que pudimos tener finalmente un arma terapéutica tan valiosa en nuestras manos. Simparica nos permitirá evitarle mucho sufrimiento a nuestros perros, evitará muchas muertes e incluso nos permitirá ahorrar tiempo y dinero. Pero no solo podrás eliminar los ácaros con Simparica, sino también las pulgas y las garrapatas, las cuales nunca fueron tan fácil de combatir como podemos hacerlo ahora con Simparica. Simparica es un comprimido masticable y sabroso, fácilmente aceptado por los perros, que se suministra una sola vez al mes. Una sola toma protege a nuestro perro por 35 días contra los ácaros, las pulgas y las garrapatas de una forma extraordinaria. Es bien tolerado por los perros de cualquier raza y los mestizos, por supuesto, y puede usarse sin problemas en forma paralela con cualquier otro tipo de tratamiento que tu perro esté siguiendo. Su costo es accesible. Simparica se consigue únicamente en las veterinarias. Existe una presentación de Simparica para cada tamaño de perro. Puede administrarse con o sin comida a partir de los 2 meses de vida. Es bien tolerado por perros de cualquier raza y mestizos, y puedes conseguir Simparica en tu veterinaria de confianza. Finalmente, no quiero dejar de mostrarte uno de los tantos testimonios que tengo de la eficacia de Simparica. Jack es un cachorro mestizo de pitbull de unos 7 meses y en la foto del centro puedes verlo cómo vino con una demodexia generalizada muy avanzada. A la izquierda y a la derecha de la pantalla puedes ver los resultados del tratamiento a los 3 meses de recibir un comprimido de Simparica mensualmente. Este paciente, Jack, necesitó unos 6 meses de tratamiento con Simparica y fue ayudado además con algunos días de antibiótico y algunos baños antibacterianos. Pero en realidad todo el mérito del éxito de este caso es de Simparica.